A partir de este momento revisaremos las bases de la patología clínica, las mismas que son indispensables para todo residente de patología clínica que va iniciando y que sepa que es lo ideal que debemos de saber antes de hacer una interpretación de estudios de laboratorio. Lo primero que vamos a revisar es, de primera instancia, las fuentes de variabilidad. ¿Qué es la variabilidad en la fase preanalítica? La misma en la fase analítica. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad biológica? Las metas analíticas, los valores de referencia y el uso clínico de los datos. ¿Cómo iniciamos el ciclo del diagnóstico? Primero, tenemos una definición del problema clínico, interpretación en la parte del paciente con signos y síntomas. De ahí se desprende una evaluación de la probabilidad de hacerle unos exámenes de laboratorio para que realmente se realice el examen de laboratorio. De acuerdo a ello, tendremos ya una evaluación de la probabilidad de esto, del problema clínico a partir de un post-test. De ahí tomaremos una decisión. Esta decisión está con dos vertientes. La primera es ya tener el diagnóstico o incluso ya la terapia o el seguimiento a partir de estos estudios de laboratorio y la definición del problema clínico antecesor. O empezar un nuevo ciclo del mismo. Para realizar un diagnóstico y una interpretación de estudios de resultados en medicina, forma parte de un proceso lógico simple que consiste en atribuir probabilísticamente el valor analizado a la población de sujetos no afectados o a la población de sujetos afectados por una determinada enfermedad. Los factores que hay que tomar en cuenta para la interpretación de los estudios de laboratorio son a la validez diagnóstica, misma que es importante saber que tenemos la distribución del valor real en dos poblaciones, ya sea sanos o enfermos, y este cambio de variación de dicho valor es muy amplio si la distribución en ambas poblaciones es cuantitativamente muy diferente. La diferencia entre valor real y el valor medido es cuando el valor medido se acerca al valor real, observando de la variabilidad de la señal con la interpretación de las causas de variabilidad, una determinación de los criterios de interpretación diagnóstica y la evaluación del rendimiento del proceso diagnóstico. Siguiendo con las definiciones, es importante realizar la definición del intervalo de medición analítico, mismo que es el rango de valores de analito que un método puede medir directamente en una muestra sin ninguna dilución, concentración u otro pretratamiento, y que no es parte del ensayo habitual. Para lo anterior, es importante definir que existen muestras que son estándares comerciales, soluciones comerciales, muestras de pacientes o muestras de pacientes suplementarias, o que también existe diluyentes como la solución fisiológica, el agua, el suero bovino, la albúmina, muestras sin analito, muestras con muy baja concentración del analito, diluyente comercial, y para esto es muy importante leer el inserto. Muy importante saber cuál es el método y cuál es la muestra ideal para ese analito que vamos a estar analizando. Continuando con lo anterior, es importante definir de primera instancia qué vamos a realizar. Si vamos a realizar una verificación de los valores que vienen dentro del inserto o vamos a hacer una validación de las especificaciones de un método, para lo cual se determina primero cuál es el grupo que nosotros vamos a medir. Los niveles son importantes. Saber cuántos niveles voy a meter ese tipo de muestra, si de 9 a 11, y cuántos replicados, de 2 a 4. Por ejemplo, para validar especificaciones de un método modificado, eso quiere decir que yo ocupo otra cosa que no sea el estándar como tal y
que le modifico algo a mi método, entonces voy a ocupar de 7 a 9 niveles y de 2 a 3 replicados, o sea, quiere decir de 2 a 3 veces. Y si solamente voy a verificar las especificaciones del fabricante, como ya existe los números específicos para saber cuánto debe de medir, entonces debo de ocupar de 5 a 7 niveles, de 2 a 3 replicados. ¿Cómo establezco el intervalo de medición? Pues existe el protocolo de concentraciones equidistantes, en el cual en el tubo 0 o en el tubo 1 voy a tener el 0% de concentración del analito. En el tubo 5 voy a tener el 100% de la concentración del analito. De ahí la mitad del diluyente lo voy a ocupar en el tubo 3, que sería el 50%, y el otro 50% lo voy a ocupar del tubo 5. Para el tubo 2 sería ocupar del diluyente 25% y en el tubo 3 se añade la otra parte contigua o equidistante. Y de la misma manera se hace para el tubo 4. De ahí entonces voy a tener concentraciones dentro de este protocolo en el tubo 1, 0%, en el tubo 2, 25%, en el tubo 3, 50%, en el tubo 4, 75% y en el tubo 5, 100% de la concentración del analito a estudiar y a establecer el intervalo de medición. Para realizar la verificación de los intervalos de referencia, es importante tener en mente la siguiente ecuación. Tenemos individuos de referencia que componen una población de referencia de la cual se selecciona una muestra del grupo de referencia en la cual son determinados valores de referencia. Estos valores de referencia van a caracterizar la distribución de referencia, desde la cual son calculados los límites de referencia que pueden definirse como intervalos de referencia. ¿Cómo verificamos los intervalos de referencia? Primero es identificar el intervalo de referencia propuesto. Este mismo se puede ocupar el que se encuentra en el inserto o en una bibliografía que ya se tenga. Seleccionar 20 individuos sanos. De esos 20 individuos sanos se van a obtener 20 datos, 20 mediciones. Y de ahí vamos a evaluar los resultados. Para identificar cuáles son los individuos que nosotros debemos de seleccionar para ser individuos de referencia, existe una serie de indicadores en los cuales, entre otros, se exponen los siguientes: que no deben de consumir alcohol, no deben de haber tenido alguna transfusión, que su presión sanguínea sea estable y que no esté alta, que no tenga abuso de drogas, prescripción de drogas, factores genéticos, hospitalización reciente, enfermedad reciente, que estén en periodo de lactancia, que tengan obesidad, que algún factor de ocupación y determine que los analitos a estudiar estén altos, anticonceptivos orales, el embarazo, cirugía, consumo de tabaco y abuso de vitamina. El protocolo para verificar los intervalos de referencia es, por ejemplo, en este caso, tenemos una cantidad de individuos de referencia, son 20. Estos individuos son 20 incluidos dentro de este intervalo de referencia propuesto, por lo tanto, la conclusión es que el intervalo de referencia se verifica. En el caso de que exista 20 individuos de referencia y que solamente 19 son incluidos y uno excluido, este intervalo de referencia también ha sido verificado. Por lo tanto, en esta última tabla se muestra la verificación de los intervalos de referencia de manera de resumen, en el cual si tengo 20 incluidos, 0 excluidos, pues la conclusión es que ha sido aceptada la verificación de intervalos de referencia. Si tengo 19 y 1 es excluido, es aceptada. Si tengo 18 incluidos y 2 excluidos, es aceptada. La diferencia viene en cuanto ya solamente tenemos 3 excluidos o 4 excluidos,
tenemos que repetir con nuevos 20 individuos sanos. Nuevas muestras hay que tomar a otros 20 individuos sanos. Y en el caso de que tengamos 5 excluidos dentro de nuestro intervalo, totalmente ese intervalo de referencia ha sido rechazado. Es importante también definir que existen mucha estadística dentro de la patología clínica con los gráficos de control. Es importante saber que es una distribución normal, que en una distribución normal la media más un desvío estándar se van a localizar al 68.2% de los individuos. La media más menos 2 desvíos estándar se van a localizar el 95.5% de los individuos o de los datos. Y la media más menos 3 desvíos estándar se van a localizar el 99.7% de los datos. ¿Qué es la media? La media es la suma del resultado de mediciones entre la cantidad de mediciones. Y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la suma de los resultados de medición menos la media al cuadrado entre la cantidad de mediciones menos 1. Y el coeficiente de variación, ¿cómo se saca? Se saca con el desvío estándar entre la media por 100. Estos gráficos y estas fórmulas son súper importantes para la introducción en el control de calidad analítico y para las bases de la patología clínica, para saber que efectivamente se está trabajando dentro de los rangos que son específicos para el método. Gráficamente, en una campana de Gauss quedaría 68.2% el número de datos que se encuentran en la parte de más un desvío estándar. El 95.5% serían 2 desvíos estándar y el 99.7% más 3 desvíos estándar. En las gráficas de Levy-Jennings se van a mostrar como sigue. Entonces tenemos la media en la parte central, más menos un desvío estándar en la parte verde, que son las líneas verdes, más menos 2 desvíos estándar que corresponde a lo que es de color amarillo y más menos 3 desvíos estándar corresponden al color rojo. Gracias por su atención y cualquier duda, estamos para servir.